Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 15 al 17. Estamos desarrollando el capítulo que tiene que ver con la descripción de la Nueva Jerusalén. Recuerden que Juan es llevado a un lugar donde se le va a mostrar la Nueva Jerusalén y comienza a describirla con detalles, sus colores, su tamaño, sus medidas, sus materiales, todo lo que constituye esta gran y hermosa y maravillosa ciudad, y lo deja registrado en el capítulo 21 para que nosotros tengamos conocimiento en qué consiste esta gran ciudad, dónde está ubicada y quiénes son los habitantes de ella. En esta oportunidad vamos a estudiar versículos 15 al 17 que dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Hoy en esta mañana nos vamos a dedicar a estudiar estos versículos y pareciera ser que la información que tenemos de los textos en esta mañana es como una especie de plano o de diseño arquitectónico o de unas medidas que un maestro o que un arquitecto está tomando de una propiedad. Esa propiedad es la Nueva Jerusalén, la que es descrita con muchos detalles por Juan y la que nos queda aquí como registro para que tengamos conocimiento. Recuerden que antes que distraernos en las medidas, el tamaño, la magnitud de esta gran ciudad, debemos recordar nuestro hilo conductor del estudio de Apocalipsis: Jesucristo, Cordero vencedor. Es decir, todo eso que aprendamos hoy debe ser visto y entendido a la luz de ese principio, que Jesucristo es el Cordero y que como Cordero salió victorioso, y como Cordero victorioso nos da el privilegio de poder participar de esa gran ciudad. No pensemos que la ciudad no tiene nada que ver con Cristo, o que la ciudad no tiene nada que ver con la salvación. No pensemos que la ciudad es simplemente una mención de un lugar extraordinario para vivir, desconectado o separado de la obra preciosa de Jesucristo. Por el contrario, tenemos que recordar que esta ciudad solo la podemos conocer y podemos vivir en ella y disfrutar de sus privilegios y su hermosura si estamos en Cristo. Dicho de otra manera, si Cristo no ha vencido, nosotros no podemos ni conocer, ni vivir, ni ser ciudadanos de esta gran ciudad. Solo por la obra de Jesucristo en la cruz, solo por la victoria del Cordero, ustedes y yo como creyentes tenemos el privilegio de morar en ese gran lugar. ¿Recuerden cuando Jesús fue al cielo? Que los discípulos estaban amedrentados, atemorizados, y cuando Jesús les advirtió antes de morir que iba a morir y luego iba a ir al cielo, dice la Biblia que los discípulos estaban muy confundidos, y Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no muriera y si yo no me fuera, no les prepararía lugar para vosotros, pero es necesario que yo me vaya, porque si me voy les preparo lugar, y donde yo estoy vosotros también estaréis y permaneceréis. Esa es una promesa muy consoladora para los discípulos y para nosotros, porque lo que nos está diciendo es: no nos angustiemos por la partida del Señor, porque la partida del Señor es necesaria, hace parte del programa, hace parte del guión de la redención, y la partida del Señor es preparatoria para el lugar donde nosotros vamos a morar. Y aquí lo que se está describiendo es que una vez Jesucristo sale victorioso, se describe, o como dice en el capítulo 21, desciende del cielo la Nueva Jerusalén, una magnitud extraordinaria, una ciudad nunca antes vista, con unos destellos maravillosos y unos materiales incomparables que asombran y maravillan a Juan. Y Juan tiene todo el tiempo para contemplar esta ciudad hermosa, para registrar todo lo que él está viendo y para dejarnos ver a través de este escrito la maravillosa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Jesucristo nos enseña a nosotros en la Escritura cómo debemos
tomar medidas o cómo debemos registrar lo que a Él aprueba y lo que Él valora, que es el Evangelio y la vida cristiana. No sé si ustedes recuerdan, pero en el capítulo 11 de Apocalipsis, anteriormente nosotros ya lo vimos en el versículo 1, dice de la siguiente manera: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Nosotros vimos ya en el capítulo 11 que a Juan, que es el orante o el vidente de esta gran visión, recibe un encargo y recibe un instrumento en el capítulo 11, dando a entender que Juan, como profeta, como apóstol, como predicador, como discípulo del Señor, tiene una imperante tarea dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia visible, y es tomar medidas. Y esas medidas son del templo, del altar y de los que adoran en él. Juan tiene la responsabilidad y se le entregó un instrumento de medida para que él mida aquí en la tierra, o para que él tome medidas precisas de quienes pasan la medida del tamaño o de la magnitud o de las dimensiones que Dios estableció para el templo, para el altar y para los que adoran. Juan tenía que en el capítulo 11 levantarse, es decir, movilizarse, actuar en acción y cumplir esta tarea o esta misión que se le encarga, y es tomar unas medidas. En el capítulo 11 dice que se le fue dada a él una caña semejante a una vara, y ahí viene una diferencia del texto que vamos a mirar en esta mañana. Una caña semejante, parecida o similar a una vara de medir. En el versículo de hoy dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. Vamos a notar que hay varias diferencias. En el capítulo 11, Juan tenía que tomar medidas. ¿De quiénes? De los creyentes. En el capítulo 21, ya no es Juan el que toma medidas, sino el que habla con Juan es el que toma medidas. En el capítulo 11, el instrumento de medida era una caña semejante a una vara. En el capítulo 21 es una caña. No tiene comparación, es una caña y registra el material que es de oro. Y ya no es para medir el templo, el altar y los que adoran, sino para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces es interesante porque hay similitud en los dos textos, hay también diferencias. Y esas diferencias marcadas son las que queremos registrar. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es Listo para medir. Listo todo para tomar medidas. Siempre que nosotros vamos a adquirir una propiedad, especialmente de bien raíz, sea una casa, un apartamento o un terreno, una de las cosas que nosotros preguntamos antes de hacer negocio es ¿cuánto mide? Ninguno de nosotros compraría una finca o un terreno sin saber las medidas. Ninguno de nosotros compraría una casa sin conocer primero las medidas. De hecho, eso está dentro de la carta de venta. ¿Sí? ¿Cuánto mide? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuál es el tamaño? Porque dependiendo del tamaño también el precio puede variar o no. O nos puede interesar o no esa propiedad. Cuando las mujeres van a comprar ropa o telas, una de las cosas que piden son las medidas, ¿cierto? Cuando vamos a comprar algo nos dicen cuál es su talla o cuál es la medida para comprar. Y dependiendo de esas medidas nosotros compramos o no podemos comprar, si no se ajusta a nuestras medidas o a nuestras necesidades. Es interesante que en esta descripción de la gran ciudad no solo se describa los habitantes, las puertas, el muro, no solo se describa las calles y los materiales de la ciudad, sino que también se describe la medida, es decir, el tamaño, cuánto mide esta gran ciudad. Pero yo quiero que nos concentremos en esta mañana en tres aspectos del texto. Primero, ¿quién es el que va a medir? Segundo, ¿cuál es el instrumento que tenemos de medida? Y tercero, ¿qué es lo que se va a medir? Porque son tres datos que el versículo nos arroja en esta mañana que es muy importante. La mayoría de personas se concentra en las medidas de la ciudad y en el instrumento de medida, pero descuidan o desprecian un poco la información inicial
que está latente en el texto y es quién es el que va a tomar las medidas. Dependiendo de quién tome las medidas, eso nos da una información que puede significar mucho para nuestro estudio en esta mañana. Entonces, ¿quién es el que está listo para medir en el capítulo 21? Recuerden que en el capítulo 21 el que tiene la comisión de medir es Juan. A Juan se le dice, levántate y mide. Juan es un apóstol, es un hombre anciano que está en Patmos, es un discípulo muy veterano, muy mayor, que está ya en los últimos días de su vida. Y Juan, que está exiliado en Patmos, recibe una comisión al final de sus días, la cual él registra en el capítulo 11 y es, levántate y mide el templo. Es decir, el que tiene la comisión de medir o el medidor es un hombre, es un discípulo mayor o anciano, es un discípulo que está en una circunstancia de exilio y de abandono y casi de resignación a morir en esa situación o condición en la cual está en esa isla rocosa y abandonada de la zona insular del Mediterráneo. Pero ahora en este versículo dice, el que hablaba conmigo. Y ahí nos presenta el texto una especie de enigma o de incógnita, porque tenemos que identificar o tenemos que descubrir quién es el que hablaba con Juan. Y yo quisiera que ustedes me ayudaran a examinar ahí en el texto quién es el que hablaba con Juan. Porque en el capítulo 11 dice que le fue dada una caña para que él midiera y ahí es muy claro. Pero en el capítulo 21 dice, el que hablaba conmigo o con el que yo estaba en ese momento o el que estaba diciéndome estas cosas me dijo que él o vi que él tenía una caña de medir. Llama mucho la atención que Juan registre aquí como esta especie de incógnita que despierta mucho la imaginación de parte de nosotros y que nos lleva a la gran labor de identificar quién hablaba con Juan, ¿sí? O Juan con quién estaba acompañado en este momento. Alguien pudiera decir que con un anciano, recuerda que había 24 ancianos en la visión. Alguien pudiera decir que Juan estaba hablando con uno de los 4 seres vivientes que también participan de la visión. Pudiéramos pensar que Juan estaba hablando con un ángel. Hay muchos ángeles en el libro de Apocalipsis que han hablado con Juan. Ha habido ancianos que han hablado con Juan. La pregunta ¿es uno de ellos que habla con Juan? Claramente es un sujeto singular. El que hablaba conmigo o el que entablaba conmigo ese diálogo o con el que yo me relacionaba en ese momento, él tenía una caña de medir en su mano. Si decimos que es un ángel, pues tenemos que decir que ese ángel fue comisionado para tomar las medidas. Si decimos que es un anciano, tendríamos que decir que es un dignatario de la institucionalidad de la iglesia que tenía ese encargo de tomar las medidas. Pero si decimos que es otro ser distinto, la pregunta es ¿quién es? El que hablaba conmigo tenía una caña de medir para medir la ciudad y tomó medidas de la ciudad. En el versículo 16, en la mitad del texto dice, y él midió. No solo tenía una caña para medir, no solamente tenía la autoridad de medir, sino que cumplió la acción de tomar medidas. ¿Sí me hago entender? No solamente tenía el instrumento en su mano, sino que usó el instrumento para cumplir el propósito que él se proponía y era tomar las medidas. Recuerden que la ciudad es celestial. Si la ciudad es celestial, ¿quién puede ser el medidor? Alguien que sea celestial, es decir, alguien que tenga origen celestial y que pueda comprender el tamaño y la longitud y la altura y las dimensiones de esta gran ciudad. Esta es una ciudad celestial que desciende de lo alto, no es una ciudad como las nuestras, que es una ciudad terrenal. Si nos dijeran, tomen las medidas de esta ciudad, pues cualquier topógrafo lo pudiera hacer, ¿sí? O con cualquier aplicación hoy en día se pudiera tomar medidas de la ciudad. O un arquitecto, un ingeniero, un maestro pudiera tomar medidas, porque estamos hablando de una ciudad terrenal.
Pero aquí estamos hablando de una ciudad celestial, no olviden eso. Siendo que la ciudad es celestial y siendo que desciende de lo alto y que es una ciudad nunca antes vista y nunca antes comparable con ninguna otra ciudad terrenal, el único que puede tomar medidas es un ser celestial. Por eso ya no le pertenece a Juan. Cuando Dios en el capítulo 11 le dice a Juan, tome medidas del templo, el templo es terrenal. Recuerden que estaba en Jerusalén. El altar también estaba dentro del templo y se podía tomar medidas. Y los que adoran también, porque eran los sujetos que se congregaban en el templo o en la sinagoga, que también podían ser medidos o que eran susceptibles de medición. No obstante, esta ciudad es celestial. Entonces, si decimos que es un anciano, estaríamos desfasados porque el anciano son dignatarios de la iglesia o de los cimientos de gobierno de la iglesia. No podían ellos tener esta caña de oro y mucho menos tomar medidas. Si decimos que es un ángel, la pregunta es, ¿dónde en la historia bíblica se ha comisionado a los ángeles para semejante tarea? Recuerden que las tareas que han cumplido los ángeles eran vaciar las copas, llevar un mensaje a una persona en la tierra, pero nunca una tarea tan extensa, tan grandiosa, tan dimensional como esta que se va a estipular aquí, de unas medidas que se requiere mucha precisión, mucha concentración y un registro exacto de la magnitud de la misma. Entonces, ¿quién es el que puede estar hablando con Juan? Si ustedes van conmigo al capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 1 nosotros podemos ir encontrando un poco respuesta para saber Juan con quién fue que habló en el capítulo 1 y en todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Con quién comenzó Juan a hablar en el capítulo 1? Con Dios representado a través de Jesucristo. Juan en el capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por la causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 10. Y versículo 11, esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe un libro y lo que ves. ¿Con quién estaba hablando Juan? Con el alfa y la omega, con el principio y el fin. ¿Quién fue el que le dijo, venga y mira? Y luego le dijo, escribe lo que ves y comunícalo o públicalo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Versículo 13, al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en la Biblia? Jesucristo. Eso lo dice el libro de Lucas y lo dice el libro de Marcos. Jesucristo es el Hijo del Hombre, nacido de María, ¿sí? Engendrado por el Espíritu Santo, que fue a la cruz y murió, intercede por nosotros. Jesucristo es el que habla con Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, siguiendo ese hilo de pensamiento, nosotros tenemos que decir que en el capítulo 21 el que hablaba con Juan no era un anciano, no era un ángel, no era un ser viviente, sino que es nada más ni nada menos el alfa y la omega, es decir, el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, el Cordero vencedor. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, y en el versículo 16, y él midió la ciudad con la caña. ¿Por qué sabemos eso? Primero, porque todo el libro de Apocalipsis, quien ha estado hablando con Juan es Dios, o es Jesucristo, quien es el representante de toda la revelación y quien es el que está dándole a conocer a Juan esta visión. Es la causa eficiente de toda la revelación. Pero en segundo lugar, porque quien tiene el instrumento de medida es el que va a medir acá. En el caso del capítulo 11, alguien le entrega un instrumento de medida a Juan.
Pero en el capítulo 21, quien tiene el instrumento de medida, él mismo es el medidor, es el que toma medidas. Versículo 16, y midió la ciudad. Y versículo 17, y midió su muro. Como la ciudad es celestial, quien la debe medir y quien conoce exactamente las dimensiones y el tamaño y la grandeza de esa ciudad, tiene que ser celestial. Y por eso el que hablaba con Juan es Jesucristo, el Cordero Vencedor. Y es el que tiene la responsabilidad y la autoridad y la capacidad de tomar las medidas. Y recuerden que siempre que se toman medidas, una de las cosas que se requiere, no solamente el instrumento de medición que sea preciso, sino que quien mide, pues esté concentrado y tome la medida exacta. Porque puede ser que el instrumento sea bueno para la medición, pero si el que está tomando medidas está desconcentrado, toma el registro y lo hace de manera equivocada, pues las dimensiones de una medida se alteran, ¿sí? No por causa del instrumento, sino por causa del medidor. Es probable que Juan se pueda equivocar tomando medidas. Es muy probable que nosotros nos equivoquemos tomando medidas, porque somos falibles, porque somos seres humanos pecadores. Pero en este caso es imposible, es improbable que Jesucristo, el Cordero Vencedor, que habla con Juan, que al tomar la medida se haya equivocado. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es sabio, porque Él está plenamente concentrado en la tarea, en la misión, y porque Él, que es el autor de la revelación, nos revela esa historia con precisión, con perfección y con exactitud, haciendo honor no solo al instrumento de medida, sino a su carácter, que es santo y perfecto. El capítulo 21 de Apocalipsis, que es el que estamos revisando en esta mañana, dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir y midió. Tenía un instrumento y lo usó. Tenía un propósito, era medir y lo logró. Y es importante aquí porque hay causa y efecto juntos, hay acción y resultado juntos, hay propósito y misión cumplida juntos, y eso llama mucho la atención, porque eso tiene que ver con el carácter de Jesucristo. Jesucristo todo lo que quiere, lo hace. Todo lo que determina, lo cumple. Todo lo que promete, lo ejecuta. Y eso es lo que está diciendo aquí. La ciudad debe ser medida, va a ser medida, y al final del texto termina siendo medida y se nos registran sus dimensiones. Entonces, aquí habla de la autoridad del medidor. El medidor es el Cordero Vencedor. ¿Por qué Él puede tomar medidas de esta ciudad? Porque es Dios, porque conoce la ciudad, pero también porque Él es el Cordero Vencedor. Y a través de su muerte sustitutoria, a través de su sangre derramada, Él tiene la capacidad y la autoridad de tomar medidas de la ciudad. Recuerden que la Biblia dice que Él vino a morir por los suyos y que los suyos ninguno se perdió, sino que todos fueron protegidos y conservados conforme al propósito, porque Él es seguro y fiable para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego en Efesios capítulo 2, versículos 20 y 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es el dueño de la ciudad? Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la ciudad? Jesucristo. ¿Quién es el arquitecto de la ciudad? Jesucristo. ¿Quién es el maestro constructor de la ciudad? Jesucristo. ¿Quién es el medidor de la ciudad? Jesucristo. Es decir, todo el concepto del edificio, todo el concepto de la construcción de esta obra maestra recae sobre Jesucristo. Y eso nos lleva a nosotros a considerar que quien habla con Juan es Jesucristo,
porque es el edificador, es el arquitecto, es el ingeniero, es el maestro de toda esta obra. Normalmente en una obra de construcción se requieren obreros, maestros, supervisores, ingenieros y arquitectos. Pero aquí en esta obra solo se requiere uno solo. Y Jesucristo hace todas las veces, ¿sí? Hace de maestro, de arquitecto, de ingeniero, de supervisor, hace toda la veeduría de la obra y Él mismo entrega la obra a satisfacción. Y eso es maravilloso porque por eso dice el texto que leímos anteriormente, en Él estamos plenos porque Él es la fuente de toda plenitud. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor a quien habían creído. Y luego en Hebreos capítulo 10, 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profecía de vuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió. La pregunta es, ¿quién es el que nos prometió esto? ¿Quién es el que nos ha dado esas promesas tan vastas, tan extraordinarias y tan confiables, tan seguras? Jesucristo. El que hablaba conmigo tenía un instrumento de medida y midió. Tenía un propósito y lo logró. Tenía un plan y lo ejecutó. Y eso es muy interesante, porque normalmente nosotros tenemos propósitos y no los logramos. ¿Sí? Y es muy probable que a esta época del año, a esta altura del año, muchos de los propósitos que teníamos al comienzo del año no se han logrado. Y muchos de ellos ya no se lograrán. Por falta de disciplina, por falta de compromiso, por falta de concentración, por falta de recursos, por muchas razones que pudiéramos justificar. Lo cierto del caso es que al final de este año tendremos que decir, no lo logré. Esto lo iba a hacer, no lo logré. Puede que la excusa sea válida para nosotros, el resultado es no logrado. Obra no lograda o propósito no logrado. La pregunta es, ¿sucede así con nuestro Señor? ¿Será que Él cuando evalúa el final del día, Él puede decir, esto no lo logré? Esto lo quería hacer, lo pretendía hacer, pero ¿me quedó para después? Por supuesto que no, porque Él no es falible, porque Él no es mutable, porque Él no es como nosotros. Todo lo que Él se propone, lo logra. Todo lo que Él determina, lo cumple, y todo lo que Él promete, lo ejecuta. Y eso es supremamente maravilloso. El que hablaba conmigo tenía una caña y yo vi, Juan testifica, Juan da testimonio público, él es testigo ocular de lo que vio, y es que había alguien con una caña de medir y midió, le dio uso y cumplió el propósito. Lo segundo que es importante aquí en este texto, que quiero que resaltemos, es ¿con qué va a medir este medidor? El medidor es celestial, la ciudad es celestial, ahora ¿con qué va a medir? Recuerden que en el capítulo 11 se le da una vara o una caña semejante a una vara. Y recuerden que son dos cosas distintas, una era una caña y otra cosa era una vara. ¿Sí? La caña era un instrumento de medición antigua que pudiera ser representado a través de un palo o pudiera ser representado también a través de una soga, pero que más o menos tenía unos 3 metros de largo. Entonces cuando alguien decía eso mide una vara, pues era algo así como eso mide 3 metros. Los que somos campesinos antiguamente sabemos que las medidas que se usaban no eran tan exactas y que algunos campesinos tenían que recurrir a un lazo, a una soga o a una vara o un palo para medir algo. ¿Sí? Dice la Biblia que a Juan se le dio una caña semejante a una vara. La pregunta es, ¿era caña o era vara? Porque recuerde que la caña tiene una distinción de la vara, porque la vara era un instrumento que usaban generalmente los pastores para cuidar los rebaños. ¿Recuerdan?
Pero esa vara que usaban los pastores no era una vara de medición, era una vara de castigo. ¿Para qué usaban los pastores la vara cuando estaban con las ovejas cuidándolas? Para hacerlas volver al camino, para traerlas al sendero y para hacer que caminaran en la dirección correcta. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 23? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice tu caña, porque la caña era un instrumento de medida, era como una especie de metro. Pero sí dice tu vara, es decir, en el contexto del capítulo 11 de Apocalipsis, lo que está diciendo es que Juan tiene la responsabilidad de tomar medidas con la vara, es decir, de tomar acciones disciplinarias o de tomar acciones correctivas en favor de la iglesia para que la iglesia se corrija. Lo que está diciendo en el capítulo 11 es que mientras estamos aquí en la tierra, una de las cosas que necesitamos para poder adorar a Dios y vivir para Él es vara. Eso lo dice Proverbios, ¿cierto? ¿Qué dicen Proverbios? Una y otra vez, en varias oportunidades dice, hay que usar la vara. El que usa la vara es sabio. El que aplica la vara o la medida de la disciplina es sabio. Y especialmente habla de los padres que tenemos la función de usar la vara y de los hijos que deben necesitar o recibir la vara como corrección. Y también dice, no detengas la vara a tu hijo o no detengas la corrección a tu hijo porque él la necesita y luego te lo agradecerá. Eso dice Proverbios en muchos lugares. Es decir, en Apocalipsis 11 a Juan se le pide que use la vara. ¿Para qué? Para corregir la iglesia, para que se corrija lo que se hace dentro de la iglesia, para que se tomen medidas sabias, disciplinarias, de restauración dentro de la iglesia, para que de esa manera, cuando el Señor tome medidas, Él no necesite usar la vara, sino la caña de medir. ¿Sí me hago entender? Hay dos personas midiendo. En el capítulo 11 es Juan. En el capítulo 21 es Cristo. En el capítulo 11 el instrumento de medida es una vara. En el capítulo 21 el instrumento de medida es una caña de oro. ¿Qué es lo que yo quiero que notemos? Si hemos sido disciplinados por el Señor aquí en la iglesia, si hemos sido disciplinados por la palabra, si hemos sido corregidos aquí por el Espíritu Santo y sabiamente instruidos, cuando vayamos al cielo la pregunta es, ¿vamos a necesitar vara allá? Por supuesto que no. ¿Y cuál es la razón por la cual en el cielo no se nos va a aplicar vara? Porque ya la recibimos aquí. Y es lo mismo que la Biblia dice con relación a los hijos. Si los hijos son corregidos a temprana edad, cuando ellos crezcan, ¿necesitarán vara? No. ¿Por qué? Porque ya aprendieron los modales, ya aprendieron los principios, ya se corrigieron, ya tomaron conciencia de sus obligaciones y ya son personas muy responsables, muy maduras y muy rectas en su modo de vida. Pero si no se aplica la vara temprano, toca aplicarla tardía. Esos dos textos en relación que estamos viendo hoy, lo que nos están diciendo es, como Juan se levantó y tomó medidas, como los creyentes nos levantamos y tomamos medidas, usando la vara aplicada pues para la iglesia, para nuestra vida y para la familia, entonces cuando vayamos al cielo, quien va a tomar medidas es Jesucristo y ya no se requerirá una vara de castigo o una vara disciplinaria o una vara correctiva, sino que simplemente se hace mención de una caña de medir. Entonces, ¿cuál es el instrumento de medida? Una caña de oro. Eso nunca antes se había visto. Los campesinos o los maestros de construcción en esa época o los que edificaban usaban era varas de árboles. Pero aquí está hablando de una vara o una caña distinta a las cañas normales que usaban, que no era como un carrizo o como una especie de guadua delgada, sino que aquí está hablando de una caña de oro. ¿Quién puede tener una caña de oro? Y la pregunta es, ¿por qué una caña de oro para medir un terreno o para medir las dimensiones de un muro? Porque recuerden que la ciudad es de oro. Y recuerden que todos los materiales de la ciudad son maravillosamente valiosos y costosos y son supremamente
distintos a los materiales de construcción que se usan hoy en día. Tenía una vara de oro para medir. Y yo quiero que notemos eso, queridos hermanos. La Biblia dice que si aquí pasamos aflicción, allá no habrá ninguna aflicción. Que si aquí somos disciplinados, allá no requeriremos ningún tipo de disciplina. Que si aquí somos instruidos, allá no requeriremos instrucción porque estaremos plenos y completos, totalmente aptos para permanecer y para asistir en la casa del Señor. Ezequiel capítulo 40, versículo 5 dice así: y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo a palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Está hablando el profeta Ezequiel de alguien que toma medidas de una ciudad. Y esa referencia solo se había dado en Ezequiel y ahora se repite en Apocalipsis. No de un trabajador o de alguien que se delega para una tarea de medición, sino de un arquitecto o dueño del edificio o de la edificación, que él mismo toma medidas con una caña. Noten que en Ezequiel es una caña para medir. Y noten que lo que se mide en Ezequiel es una ciudad y unos muros, igual que en Apocalipsis 21. Luego en Zacarías capítulo 2, 1 y 2 dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, un cordel. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Noten que eso venía siendo profetizado. Los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que en algún momento de la historia redentiva, alguien con autoridad tomaría una medida precisa y que con esa medida precisa tomaría la longitud o las dimensiones de la gran ciudad celestial y del gran muro protector de la ciudad. Lo que está sucediendo en Apocalipsis 21 es la ejecución de eso que se había profetizado antiguamente, donde se toman medidas para ver la precisión o la exactitud o la perfección de unas medidas y se va a registrar cuál es esa medida o el tamaño que tiene esa gran ciudad. Y Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Hermanos queridos, la pregunta es: ¿ustedes ya fueron medidos con la vara? ¿Estamos siendo medidos con la vara? Claro que sí. Mientras estemos aquí, necesitamos la vara de la corrección. Todos, absolutamente todos necesitamos la vara de la corrección. La vara de la disciplina, de la exhortación, de la edificación, esa es supremamente necesaria para que cuando vayamos allá en el cielo no se nos aplique la vara de la corrección, porque ya hemos sido santificados y justificados plenamente por Cristo. Mientras estemos aquí la necesitamos. Y miren lo que dice Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Isaías 10:5 dice: así, oh Asiria, vara y bácula de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Noten que en la Biblia la vara se relaciona con ira, es decir, con justicia, con disciplina y con corrección. Sin embargo, la caña no se relaciona con disciplina. La caña se relaciona con precisión, ¿sí? Con perfección, con exactitud, con una medida que no puede fallar, que es perfecta, que es precisa y que es exacta. ¿Y quién es el único que puede tomar esas medidas? ¿Quién es el único que puede medir la exactitud y la perfección de la vida de cada uno de nosotros y de la vida de la iglesia? Jesucristo. Las medidas que nosotros tomamos son falsas, son cambiantes, son variables, son imprecisas, pero la medida que toma el Señor Jesucristo es precisa. La pregunta es: ¿cuál es ese instrumento? Dice aquí que es una caña de medir o es una regla de medida. La pregunta es: ¿esa regla de medida la tiene solo el Señor o nos la ha dado a conocer a nosotros? Ustedes y yo ya sabemos cuál es el instrumento de medición.
Si decimos que sí, pues tenemos que ya ajustarnos a las medidas. Y si decimos que no, estaríamos diciendo que el Señor Jesucristo nos va a medir con un instrumento que nos es desconocido. Y al sernos desconocidos, nosotros no tendríamos cómo prepararnos previamente para ese momento. Recuerden que los jóvenes cuando se preparan para los exámenes en los colegios o en las universidades, les dan capacitación primero y les dicen, mire, estos son los tópicos del examen. O lea estos contenidos porque sobre esos contenidos ustedes van a ser evaluados. O cuando uno presenta una entrevista de trabajo, también hay una manera de entrenarse antes de ir a la entrevista. Cuando uno llega, ya uno tiene un entrenamiento previo de más o menos qué responder y qué no responder, o más o menos en qué dirección va la entrevista o el examen. De lo contrario, lo perderíamos siempre. Entonces, si los jóvenes les dan tópicos para el estudio del examen en la universidad o para el acceso a la universidad, las pruebas de estado tienen unos preparatorios y tienen unos materiales donde uno ya más o menos tiene una idea qué tipo de preguntas, cómo son las clasificaciones de las preguntas, cómo responder esas preguntas, qué tener en cuenta, es decir, cómo prepararnos. La pregunta es, en el caso de la vida cristiana, ¿tenemos manera de conocer cuál es el examen y prepararnos antes? ¿Cuál es la regla de medida? La palabra de Dios. Es decir, la regla de oro que tiene este ser que habla con Juan, que dijimos que es el Cordero Vencedor, es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. ¿Por qué es una regla de medida? Porque la palabra de Dios es exacta, es precisa, es invariable y es absoluta. Y recuerda lo que dice el Salmo 19, ¿cuánto amo yo tu ley? Deseable es más que oro, valiosa más que el oro y dulce más que la miel. En el Salmo 19 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que la ley de Jehová es recta, ¿sí? Es decir, el Salmo 19, 7 al 12 nos da características de que la palabra de Dios es la regla de medida. Es decir, ¿usted quiere conocer la regla y saber cómo va a ser el examen allá? Pues conózcalo acá y prepárese desde ya. Use esa regla de medida todos los días. Consulte esa regla de medida todos los días porque esa regla de medida es perfecta, es exacta, es precisa y es como oro valioso. ¿Qué dice aquí en el capítulo 21, versículo 15? Tenía una caña de medir y la caña era de oro. ¿Qué dice el Salmo 19? La palabra de Dios es más valiosa que oro refinado o que oro fino o que oro de 24 quilates. Amados hermanos, sí es posible conocer cuál es la regla de medida. De tal manera que ninguno de nosotros al llegar allá, al día del juicio, tengamos excusa y podamos decir, Señor, yo no sabía que tú ibas a tomar medidas. ¿Por qué no me lo dijeron? O bueno, sí me dijeron que ibas a tomar medidas, pero yo no sabía cuál era la regla. ¿Sí? ¿Cuál era el contenido de la medición? No, sí sabemos, hermanos. Ya ustedes y yo sabemos que va a ser tomadas las medidas y ya sabemos cuál es el material de medida o la regla de medida, que es la palabra de Dios. Por eso todo creyente tiene que amar la ley de Dios. Por eso todo creyente tiene que consultar constantemente la ley de Dios, porque ella es la regla de medida. Y que usted y yo podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo, yo tu ley todo el día es ella, mi meditación. Es decir, todos los días estoy examinando si mi vida se ajusta a esas dimensiones. Si mi vida y si mi práctica y mi fe se ajusta a estas dimensiones o a estos tamaños que Dios establece para mi vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, como la regla de medida es la palabra de Dios, y Dios nos mide todos los días con esa regla, ¿qué tan alta o qué tan exigente es esa regla? ¿Es así como pasable o es muy exigente? La regla de medida es muy exigente. ¿Recuerdan cuánto dijimos que medía el muro de altura de esta gran ciudad? ¿Recuerdan? Lo dijimos la semana pasada, que ese muro que se describe en esta ciudad es un muro que nunca en ninguna ciudad del mundo se ha hecho, ni se hará.
que mide más o menos 65 metros de altura. ¿Dónde ustedes verán un muro de una ciudad de 65 metros de altura? Nunca. Habrá muros de 6 metros, de 8, de 10, de 12, pero no de 65 metros de altura para proteger una propiedad o para proteger de algún peligro. Pero este muro tiene una altura inusual. ¿Eso qué significa en términos de comparación? Que el muro de contención que Dios ha puesto para nosotros es supremamente alto. Que ese muro es la palabra de Dios, que es el muro que nos protege y nos mantiene a salvo dentro de la ciudad. Y que ese muro solo lo puede establecer Dios y solo lo puede medir Él. Es decir, que la regla de medida o el umbral que tenemos de los mandamientos de Dios es supremamente alto. Por eso la Escritura dice, ¿quién lo podrá cumplir? ¿Pueden ustedes cumplir los mandatos de Dios? No podemos. ¿Por qué? No es porque no sean buenos, son excelentes, son sabios, son perfectos, son maravillosos. ¿Por qué no los cumplimos? Si tienen ese carácter tan bueno y tan fiel y tan sabio y seguro, porque son demasiado altos para lo que nosotros podemos. Son demasiado exigentes, son demasiado sublimes. ¿Y quién es el único que nos garantiza poder cumplirlos? El Espíritu Santo, por la acción de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes y yo en nuestras fuerzas no podemos cumplir, porque somos pecadores y porque somos falibles y porque a veces ni siquiera logramos nuestras propias cosas que son de tamaño pequeño, mucho menos lograr las exigencias tan altas, las dimensiones tan altas, los llamados y los encargos tan altos del umbral que Dios nos ha establecido. Pero eso no nos permite bajar el umbral de las exigencias. No pudiéramos decir, como es tan alta la medida, bajémosla un poco, porque si la bajamos, estamos teniendo medidas de hombres, y aquí dice que las medidas que están aquí son medidas de ángeles, o medidas celestiales, o medidas que solo pueden ser entendidas y obedecidas en la presencia del Señor. Vamos al siguiente punto. Leemos Isaías capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el que va a medir? Jesucristo. ¿Con qué va a medir? Con la regla de medida que es la palabra de Dios. No es una vara literal. Es la palabra de Dios que es la regla de medida, que es el camino serio y justo y el sendero recto por el cual debemos andar. Ahora vamos a ver qué es lo que va a medir. Noten que dice el versículo que esa medida era para la ciudad, para las puertas de la ciudad y para el muro de la ciudad. Ya miramos un poco en domingos anteriores en qué consistía el muro de protección, en qué consistían las puertas de acceso a la ciudad. ¿Cuántas puertas había? ¿Recuerdan? 12 puertas, 3 por cada lado. Es decir, la ciudad es cuadrada. Tiene 4 lados o 4 frentes y 3 puertas por cada frente o por cada punto. Y aquí nos va a dar más información sobre la ciudad. Esta ciudad es una ciudad nunca antes vista. Por eso no puede ser Jerusalén literal o Jerusalén histórica. Porque dice que lo que se va a medir es la ciudad. Y vamos al versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro. ¿Eso qué significa? Que es una cuadrícula, ¿cierto? O es un cuadrado, o es un cuadrante. Dice, y su longitud es igual a su anchura. Es decir, el largo y el ancho son iguales. Son medidas exactas, son paralelas. Es decir, es un cuadrado preciso o exacto. Y luego dice, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. Pero agrega una información más, dice la longitud, la anchura y la altura son iguales. Entonces esta ciudad no solamente tiene tanto de largo como de ancho, sino también de alto. Es decir, esto es un cubo preciso, porque dice altura, anchura y longitud son exactamente iguales. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? O sea, ¿por qué esta ciudad tan precisa, tan exacta, tan perfecta en medidas?
Es un cubo, no es un óvalo, no es un rectángulo, no es un triángulo, no es una ciudad desigual como las nuestras. Nuestras ciudades son muy desiguales, son muy descontroladas, muy desorganizadas. Pero esta ciudad es una cuadrícula perfecta, es un cubo perfecto. Imagínense que la ciudad es tan larga como tan ancha, pero también tan alta. Eso no lo podemos imaginar. Para nosotros es incomprensible una ciudad ancha y larga, pero no tan alta. ¿Cuánto dice que mide la ciudad? 12.000 estadios de largo, 12.000 estadios de ancho y 12.000 estadios de alta. Y 12.000 estadios equivale aproximadamente a 2.200 kilómetros. Es decir, el largo de la ciudad son 12.200 kilómetros, más o menos 1.380 millas. Es decir, son muchísimas veces el tamaño de Israel actual. Es decir, tiene una dimensión tan enorme, más grande que nuestro país. Una ciudad, ¿eso existe en el mundo? No, no existe. Ni una ciudad tan grande, ni una ciudad tan perfecta, ni una ciudad que las medidas de largo y ancho sean igual a la altura. ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Está describiendo una ciudad celestial, una ciudad única en la historia bíblica que corresponde a la ciudad de los santos. Ahora, ¿por qué describe esa ciudad con ese tamaño? Recuerden que dice que la ciudad es santa y es perfecta y es celestial. Y estas medidas, lo único que existe en la Biblia como información de medidas en cuanto a cuadrícula exacta es el tamaño del lugar santísimo. Recuerden que el tabernáculo era un rectángulo, el templo también era un rectángulo, pero el lugar santísimo era un cuadrado. Y el lugar santísimo tenía exactamente las mismas medidas en ancho, en alto y en largo. Pero el lugar santísimo del tabernáculo era más pequeño, era exacto, era un cubo en cuanto a medidas, pero era exacto, pero era más pequeño que el tamaño del lugar santísimo en el templo de Salomón. Y ahora se nos describe un tamaño supremamente mayor o enorme, que es también en forma de cubo de esta gran ciudad. Pudiéramos hacer una relación diciendo que así como el lugar santísimo era un cubo, tan preciso, tan exacto, ahora la Nueva Jerusalén, que es el lugar santo de Dios, donde morarán los santos, también tiene unas medidas tan perfectas y tan precisas. Ahora, 112.000 estadios tiene una similitud con algunas medidas o algunos números del capítulo 7 de Apocalipsis. Recuerden que en Apocalipsis dice de 144.000, ¿se acuerdan? Y 144.000 es 12 por 12 por 1.000. Y aquí estamos ante una medida que son 12.000 estadios, 12 de ancho, 12.000 de largo y 12.000 de alto. Y estamos también ante un muro que mide 144 codos. Y recuerden que en Apocalipsis 7 habla de 144 por 1.000, que sería 12 por 12 por 1.000, 144.000. Noten que hay una relación directa en el uso de los números, obviamente con alguna proporción distinta, pero lo que está diciendo es, así como en el capítulo 7 de Apocalipsis, los santos o la gran multitud constituye una medida numérica de volumen de 144.000. Es decir, todo el pueblo de Dios es 12 por 12 por 1.000, 144.000, todos los santos. Esos 144.000, que son los creyentes de todos los tiempos, simbolizados en ese número o en esa ecuación, ahora van a ocupar un lugar. ¿Qué lugar ocupan? La ciudad. ¿Y qué dimensión tiene la ciudad? Pues la misma dimensión que el número de los salvos, porque no van a quedar habitaciones vacías, ni van a quedar habitaciones con hacinamiento, porque la medida de la ciudad es exactamente la medida de los salvos. ¿Cuántos salvos van? Ellos son los que caben en la ciudad, es decir, el aforo es completo. No pudiéramos decir que en la Nueva Jerusalén van a quedar espacios vacíos, porque si quedaran espacios vacíos, ¿qué diríamos?
que el arquitecto diseñó habitaciones o moradas adicionales que nunca van a ser ocupadas. ¿O qué pasaría si llegamos a la Nueva Jerusalén y nos dice, pues no hay espacio para ti, si quieres te toca compartir habitación? O sea, ¿qué pensaríamos nosotros? Mala planificación, ¿sí? Mala organización, mal logística de toda la ciudad celestial, y no va a suceder así. Si aún la logística en un hotel o en un estadio o en un teatro está muy coordinada, ¿cuánto más en el reino celestial? Lo que está diciendo aquí es que todos los salvos, creyentes de todos los tiempos, estarán plenamente cómodos habitando la Nueva Jerusalén, porque la ciudad es precisa, exacta y perfecta para que todos los salvos quepan y ni uno falte ni uno sobre en esa ciudad celestial. Y eso es maravilloso, queridos hermanos, porque más que la cuadrícula o el cubículo de esta ciudad, lo que nos está diciendo es que está totalmente determinada la logística, que todo está precisamente determinado, perfectamente equilibrado y que la ciudad no tiene ningún defecto, ni en cuanto a su construcción, ni en cuanto a sus habitantes, ni en cuanto a su arquitecto. Todo es perfecto en exactitud y en precisión. ¿Y saben qué más? Ustedes y yo vamos a estar allá. ¿No es maravilloso eso? Aquí cuando uno ve las ciudades, uno se queja mucho de nuestras ciudades. Hay calles rotas, hay calles sin pavimentar, hay descuido en la ciudad, hay abandono, hay desigualdad, hay lugares peligrosos. Aunque amamos la ciudad donde estamos, es una ciudad peligrosa y desigual. Es una ciudad en algunos lugares muy fea y muy descuidada. ¿Sucederá así con la Nueva Jerusalén? ¿Será que llegaremos allá y diremos, ¿y por qué está este lugar tan abandonado? ¿Por qué este lugar no es preciso y exacto? Lo que nos está diciendo es, por todos los lugares donde nosotros salgamos y observemos esta ciudad celestial, hay belleza, hay perfección, hay orden, hay precisión. ¿Y saben por qué? Porque el arquitecto de esta ciudad es Jesucristo, el Cordero Vencedor. Porque el constructor de esta ciudad, el diseñador de esta ciudad, es nada más ni nada menos que nuestro gran y nuestro buen Salvador. Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice así: y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Esa era la referencia que yo les estaba diciendo. El lugar santísimo en la casa de Dios era un cubo, igual a este cubo, solo que este es de unas dimensiones mayores. Porque en el lugar santísimo, ¿recuerdan quién podía entrar? Solo el sumo sacerdote cuando iba a ofrecer el sacrificio en el día de la expiación. Es decir, en el lugar santísimo era inaccesible. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con unas precauciones previas. ¿Recuerdan cuando Jesucristo murió en la cruz? ¿Qué sucedió? Uno de los hechos visibles en el templo, el velo del templo, que impedía el acceso y la visibilidad al lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. ¿Y recuerdan qué significa eso en términos prácticos? Que al abrirse el lugar santísimo, al romperse el velo, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Que ahora podemos acceder todos como creyentes y como iglesia al lugar santísimo sin ningún tipo de intermediarios. No necesitamos medios, no necesitamos quien interceda por nosotros, no necesitamos un intermediario humano, como sucedía en el templo hebreo, sino que ahora todos los creyentes tenemos libre entrada al lugar santísimo. ¿Y cuál es el tamaño del lugar santísimo? 20 por 20 por 20 en el templo de Salomón. Es decir, es un cubo. ¿Cuál es la dimensión de la ciudad celestial aquí? 112,000 por 112,000 por 112,000. Es decir, hay una equidad en estas medidas para mostrarnos que los creyentes estamos representados aquí, así como en el templo estábamos representados en el lugar santísimo, que no teníamos acceso, ahora estamos representados en esta ciudad, pero sí tenemos acceso. ¿Sí me hago entender?
En el templo era pequeño el tamaño porque solo entraba el sumo sacerdote y estaba el arca del pacto. Pero aquí las medidas son enormes. ¿Por qué? Porque tenemos que caber todos. Porque vamos a caber todos. Porque Jesucristo dijo, iré a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo prepare, vendré por ustedes y los llevaré. Así que si el Señor se lleva a alguno en estos días, es porque ya le preparó su lugar. ¿Sí? Cada vez que el Señor nos lleva o va llevando a sus hijos, es porque ya tiene el lugar preparado para cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que allá moraremos por la eternidad. Hermanos queridos, el Señor está listo para tomar medidas porque Él va a poseer esta ciudad y esta ciudadanía de creyentes que ha construido y ha edificado por siglos. Llevamos 60 siglos en la historia de redención. ¿Y qué ha hecho el Señor Jesucristo desde el principio? Preparar a su pueblo, edificar a su pueblo con la regla de la medida y con la vara de la medición, para que estemos listos sin mancha y arruga para el momento preciso cuando Él nos llame. Y cuando Él nos llame, Él tomará medidas y todas las medidas serán exactas. Yo he escuchado personas que de manera burlona dicen, no se preocupe, yo no me preocupo por vivir bien acá porque yo soy amigo de Pedro. Y cuando yo llegue allá, yo le echo un cuento a Pedro y Pedro me da permiso de entrar. ¿Sí? Yo hablo ahí con Pedrito y con él somos panas y él me va a decir que tranquilo y me va a dejar un espacio en la entrada. ¿Ustedes creen que va a ser así? ¿Ustedes creen que vamos a tener la oportunidad de influir o de sobornar a alguien para que nos permita la entrada sin que se nos tomen las medidas y las reglas previas? Por supuesto que no, eso es una burla, es una blasfemia contra la Escritura, porque la Biblia dice que el que va a tomar medidas es Jesucristo mismo, y que allá no tendremos opción de justificarnos si no hemos sido justificados aquí, no hay oportunidad. Unos al lago de fuego y otros a la vida eterna, unos a la condenación eterna y otros a la gloria celestial. ¿Quiénes irán a la gloria celestial? Aquellos que han sido medidos y santificados previamente mientras estuvimos aquí en la tierra. Amados hermanos, necesitamos prepararnos para ese momento. Isaías 60:6 y 17 dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los que de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. En vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por su tributo y justicia por tus opresores. Amados hermanos, para que las medidas en el cielo den exactas, Dios nos tiene que medir acá. Y aquí nos mide con vara. ¿Sí me hago entender? Para que allá demos exacto la medida, tenemos que ser preparados acá. Y tenemos que ser medidos acá. Y aquí Dios nos mide con vara todo el tiempo, con corrección, con exhortación, con disciplina, y no nos parece bueno. Porque dice la Biblia que ninguna disciplina es causa de gozo al momento, pero que luego da fruto. Es necesario que Dios nos mida acá, dentro de la iglesia, dentro de los hogares, en los trabajos, en toda la vida diaria, que Dios nos esté midiendo todo el tiempo y calibrando, para que cuando lleguemos allá, la medida sea precisa y no haya ningún temor, sino que podamos recibir la mención que el Señor dará a los salvos, es bienvenidos al reino bendito de mi Padre. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres el medidor y que la regla de medida es tu palabra y que tú nos estás midiendo mientras estamos acá. A través de pruebas, a través de circunstancias, a través de correcciones, a través de disciplina, tú nos estás midiendo. Y gracias por esas mediciones que nos haces. Gracias por calibrarnos cada día con tu palabra. Gracias por calibrar cada día nuestras acciones, nuestra fe y nuestra consistencia. Muchas gracias, Señor, porque eso lo que muestra es que nos estás preparando para el reino celestial. El que nos disciplines aquí muestra que somos hijos, porque solo se corrige y se disciplina a tus hijos, porque a los bastardos se deja sin corrección, pero los hijos tienen que ser corregidos para que podamos pasar la medida y para que estemos aptos para el reino celestial. No nos gustan las disciplinas, a ninguno nos gusta la corrección o la exhortación, pero es necesario recibirlo.
Es necesario recibir con gozo y humildad la prueba. Es necesario con gozo y humildad recibir la corrección, tanto la que viene de ti directamente, como la que viene a través de otros colegas, o consiervos, o hermanos, o familiares. Ayúdanos a aceptar la disciplina con gozo, porque ella es un instrumento tuyo previo, preparatorio, para el gran momento en el cual tú tomes medidas en el reino celestial y nos des la bienvenida a la ciudad celestial. Gracias te damos por enseñarnos y por exhortarnos y prepararnos para ese momento glorioso. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.